Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Encantado de estar aquí. Hoy nos adentramos en una de las regiones más complicadas del mundo, Ujú. Oriente Medio. Sí. Y bueno, específicamente, Ajá. nos vamos a centrar en Gaza y en toda esta red de fuerzas geopolíticas que están dando forma a su destino. Claro. Para ayudarnos a navegar este panorama tan complejo, Ujú. contamos con un experto en historia de Oriente Medio y estudios islámicos. Encantado de estar aquí. Has descrito una imagen bastante devastadora de la situación en Gaza, la llamado inefable, Sí. casi más allá de las palabras, en Mm. términos del horror y el sufrimiento que se vive allí. Desgraciadamente es así. Cuéntanos un poco más sobre eso. Imagínate un lugar, Mm, una de las zonas más densamente pobladas del planeta, sí, bajo bombardeo constante, bueno, durante más de 450 días. cara es. Estamos hablando de más de 4.500 víctimas, la mayoría mujeres y niños. El boletín de explosivos lanzado sobre esta pequeña franja de tierra es asombroso, más de 88.000 toneladas, Es una barbaridad. lo que equivale a más de 4 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Es inimaginable. Para ponértelo en perspectiva, eso significa que cada persona en Gaza ha experimentado el equivalente a unas 10 bombas explotando en su barrio. Es realmente difícil comprender la magnitud de esas cifras. Sí. Y para empeorar las cosas, acabamos de presenciar la destrucción del hospital Kamal Adwan, Correcto. el último hospital en funcionamiento en el norte de Gaza. Ajá. Incluso su director fue secuestrado. Sí. Esto es un crudo recordatorio del coste humano de este conflicto. Sin duda. Algunos incluso lo han llamado genocidio unilateral. Sí. Es realmente apropiado usar esa terminología aquí. Bueno, es un término cargado, sin duda. Mm, Hay debate sobre si se ajusta a la definición legal de genocidio, entiendo. pero lo que es innegable es la simetría del conflicto. Ya veo. La resistencia armada palestina en Gaza es prácticamente inexistente en este momento. Lo que se necesita urgentemente Ajá. es que el ejército israelí se retire de Gaza, un territorio que ocupa ilegalmente desde 1967. Entiendo. Debemos defender el derecho internacional humanitario, que es vinculante para Israel, y garantizar la protección de los civiles. Dices que Israel ocupa a Gaza ilegalmente. ¿Sí? Pero algunos argumentan que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques y que la situación es mucho más compleja que una simple ocupación. ¿Cómo respondes a eso? Es cierto que la situación es compleja Mm, y no hay soluciones fáciles, ya. pero la ocupación en sí misma es una violación del derecho internacional. Ajá. Y esa ocupación crea las condiciones para la violencia y la inestabilidad. Ujú. Israel no puede lograr una paz y una seguridad genuinas a través de la violencia y la opresión. Entiendo. Una solución sostenible Sí. requiere un enfoque diplomático Ajá. que se ajusta al derecho internacional. Ya veo. La verdadera seguridad para Israel está indisolublemente ligada a garantizar la seguridad y el bienestar de los palestinos y de otros civiles de la región. Claro. Y esto nos lleva a un punto crucial. ¿Sí? El conflicto no se limita a Gaza. Exactamente. Vemos un cambio de enfoque hacia Yemen, Ajá. que desempeña un papel importante Correcto. en lo que se conoce como el Eje de la Resistencia. Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con ese término, vamos a explicarlo. El eje de la resistencia se refiere a una red de grupos, entre ellos Hezbollah en el Líbano, Ajá. Siria y los hutíes en Yemen. Todos ellos alineados en su oposición a la influencia de Israel. Ya veo. Con Hezbollah y Siria debilitados, la atención se ha desplazado hacia Yemen, Ujú. donde los hutíes han estado lanzando ataques con misiles contra Israel. Ya. Israel, por supuesto, ha respondido con bombardeos en Yemen. Entonces, este Eje de la Resistencia añade otra capa de complejidad Sin duda. a una situación ya de por sí volátil. Sí. Se está convirtiendo Yemen en un nuevo frente en el conflicto. Es una buena pregunta. ¿Es un cambio estratégico significativo o simplemente una táctica de distracción? Es una pregunta interesante. Creo que es demasiado pronto para decir con certeza cuáles son las intenciones a largo plazo del eje de la resistencia. Ya. Lo que está claro es que Yemen se está convirtiendo en un campo de batalla cada vez más importante. Y esto tiene implicaciones significativas para la región en su conjunto. Claro. Lo que estamos viendo es una expansión del conflicto que va más allá de las fronteras tradicionales. Sí. Y esto plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias actuales. Si la violencia no ha logrado la paz en Gaza después de tantos años, ¿por qué se sigue utilizando este enfoque? Es una buena pregunta. Mm, Hay voces dentro de la política israelí que propongan soluciones alternativas. Bueno,
¿Hay algún movimiento hacia la diplomacia o la reconciliación? Hay algunos, pero son minoritarios. Ujú. La política israelí está dominada por una mentalidad de seguridad Ajá. que prioriza la fuerza militar sobre el diálogo y la negociación. Ya veo, y con el cambio de gobierno en Estados Unidos de Biden a Trump, Ujú. ¿cómo crees que afectará esto a la dinámica en el Oriente Medio? Es difícil de predecir con certeza, pero hay motivos para preocuparse. En serio. La administración Trump ha expresado un fuerte apoyo a Israel y es probable que continúe la política de apoyo incondicional. Ya. Esto podría envalentonar a Israel para tomar medidas aún más agresivas, ¿Cómo? ¿Cuáles? como la anexión de más territorios en los altos del Golán. Has mencionado los Altos del Golán. Sí. Y eso nos lleva a otro punto caliente de la región, Ajá. Siria. Ah, La situación allí es increíblemente compleja, sí. con múltiples potencias mundiales y facciones internas luchando por el control. Correcto. ¿Cuáles son las perspectivas de una transición pacífica en Siria? El camino hacia la paz en Siria es largo y está lleno de obstáculos. Hay muchos actores involucrados con intereses divergentes. Ya veo. Lograr una transición pacífica requerirá una cooperación internacional sin precedentes y un compromiso genuino con el bienestar del pueblo sirio. Pero me temo que la comunidad internacional no está a la altura de las circunstancias. Parece un panorama bastante desalentador. Sí. Con todos estos conflictos entrelazados, ¿hay alguna esperanza de paz en Oriente Medio? Esperanza siempre existe. La pregunta es si tenemos la voluntad de luchar por ella. ¿Quién? ¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional para romper este ciclo de violencia? La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y legal de actuar. ¿Y eso qué significa? Eso significa presionar a Israel para que ponga fin a la ocupación, levante el bloqueo de Gaza y respete el derecho internacional. Ajá. También significa proporcionar ayuda humanitaria y apoyo al pueblo palestino. Y en Siria significa trabajar para una solución política que satisfaga las aspiraciones del pueblo sirio. Pero hay tantos actores con agendas e intereses propios. Cierto. ¿Cómo podemos conseguir que todos remen en la misma dirección? Es una tarea monumental, sin duda. Requiere construir una coalición de estados y organizaciones comprometidas con la paz y la justicia. También requiere dialogar con todas las partes del conflicto, incluidas las que mantienen puntos de vista opuestos. Incluso con... El diálogo, por difícil que sea, es esencial. Mencionaste antes que la resistencia armada palestina es prácticamente inexistente. Sí. ¿Significa eso que ya no hay grupos militantes palestinos operando en Gaza? Todavía existen algunos grupos, pero su capacidad operativa es muy limitada. Ya veo. El bloqueo de Israel ha debilitado gravemente a estos grupos y ya no representan una amenaza significativa para la seguridad de Israel. Entonces, si la resistencia armada ya no es una opción viable, ¿qué alternativas les quedan a los palestinos? Bueno, ¿Cómo pueden resistir la ocupación y luchar por sus derechos? la resistencia no violenta es una alternativa poderosa. ¿En serio? Hemos visto ejemplos de ello en todo el mundo, desde el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos hasta la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. La resistencia no violenta puede tomar muchas formas, ¿Cómo cuáles? desde protestas y boicots hasta la desobediencia civil. Ya veo. Y puede ser muy eficaz para movilizar a la opinión pública internacional y presionar a los gobiernos para que cambien sus políticas. Hablando de opinión pública internacional, ¿crees que el mundo está prestando suficiente atención a lo que está sucediendo en Gaza y en el resto de Oriente Medio? Desgraciadamente no. La cobertura mediática de la crisis en Oriente Medio es a menudo superficial y sesgada. Claro. Y muchos gobiernos occidentales parecen más interesados en proteger sus propios intereses que en defender los derechos humanos y la justicia internacional. Es una acusación bastante fuerte. Es la realidad. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo los gobiernos occidentales están fallando al pueblo de Oriente Medio? Por supuesto, empecemos por el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. Este apoyo permite a Israel seguir ocupando los territorios palestinos y violando los derechos humanos con impunidad. Europa también tiene su cuota de responsabilidad. ¿Ah, sí? Muchos países europeos siguen comerciando con Israel y le proporcionan ayuda militar, a pesar de sus continuas violaciones de derecho internacional. Es cierto que la política exterior occidental en Oriente Medio ha sido objeto de muchas críticas, Sí. pero ¿hay alguna señal de que esto pueda estar cambiando? Bueno, ¿Hay algún movimiento hacia una política más justa y equilibrada?
Hay algunos indicios esperanzadores. Por ejemplo, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS, está ganando fuerza en todo el mundo. ¿En serio? Este movimiento pide un boicot económico, cultural y académico a Israel hasta que ponga fin a la ocupación y respete los derechos de los palestinos. Interesante. Y cada vez hay más personas, especialmente entre los jóvenes, que se muestran críticas con la política exterior de sus gobiernos en Oriente Medio. Eso suena alentador. Sí. Pero volviendo al tema de la resistencia no violenta, ¿crees que puede realmente funcionar? ¿Puede un movimiento pacífico lograr lo que la lucha armada no ha conseguido? La historia nos ha demostrado una y otra vez que la resistencia no violenta puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Piensa en Gandhi y la lucha por la independencia de la India, o Martin Luther King Jr. Y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Estos movimientos demostraron que el poder de la gente puede superar la violencia y la opresión. Y creo que los palestinos también pueden lograr la libertad y la justicia a través de la resistencia no violenta. Has mencionado algunos ejemplos muy inspiradores. Sí. Pero la situación en el Oriente Medio es muy compleja. Es cierto. Hay muchos actores con agendas e intereses propios y hay mucha desconfianza y hostilidad entre las diferentes partes. Sin duda. ¿Realmente crees que la resistencia no violenta puede funcionar en un entorno tan volátil? Es cierto que la situación es difícil, pero no creo que sea imposible. La resistencia no violenta requiere paciencia, disciplina y un compromiso inquebrantable con la justicia. Y requiere la voluntad de construir puentes y dialogar con el enemigo. O sea que es una tarea difícil, pero creo que es la única manera de lograr una paz justa y duradera en el Oriente Medio. Realmente me has dado mucho en qué pensar. Creo que mucha gente, incluyéndome a mí, tiende a ver la situación en Oriente Medio como algo abrumador y sin solución, pero tus palabras me han dado un rayo de esperanza. Me alegra oír, eso es importante. No perder la esperanza. La situación es grave sin duda, pero no es irreversible. Y cada uno de nosotros puede hacer algo para contribuir a un cambio positivo. Exacto. Y creo que ese es un punto clave que quiero dejar a nuestros oyentes. No podemos simplemente sentarnos y esperar a que otros resuelvan el problema. Todos tenemos un papel que desempeñar. Absolutamente, ya sea informándonos sobre la situación, hablando en contra de la injusticia, apoyando a las organizaciones que trabajan por la paz o simplemente teniendo conversaciones honestas con nuestros amigos y familiares, cada pequeña acción cuenta. Es como ese viejo dicho, muchas gotas hacen un océano. Precisamente así que sigamos haciendo caer esas gotas porque el pueblo de Oriente Medio se merece nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Y hablando de apoyo, quería volver a algo que dijiste antes sobre el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS, para nuestros oyentes que no estén familiarizados con este movimiento. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre qué es y cómo funciona? Claro, el movimiento BDS es una campaña global de acción no violenta que busca presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos palestinos. Lo hace a través de 3 pilares principales: boicot a los productos y servicios israelíes, desinversión en empresas que se benefician de la ocupación y sanciones contra el Estado de Israel. ¿Y cuál es el objetivo final del movimiento BDS? ¿Se busca la destrucción de Israel o hay otros objetivos en juego? El objetivo del movimiento BDS no es destruir Israel, sino obligarlo a cambiar sus políticas. Se busca que Israel ponga fin a la ocupación, desmantele el muro de separación, garantice la igualdad de derechos para los ciudadanos palestinos de Israel y reconozca el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Esos son objetivos bastante ambiciosos. ¿Crees que el movimiento BDS tiene alguna posibilidad real de alcanzarlos? El movimiento BDS ha tenido un impacto significativo. Ha concienciado a la opinión pública internacional sobre la injusticia de la ocupación israelí y ha presionado a empresas e instituciones para que rompan sus vínculos con Israel. Y aunque es cierto que aún queda un largo camino por recorrer, creo que el movimiento BDS tiene el potencial de ser una fuerza poderosa para el cambio. Bueno, ciertamente hay mucho de qué hablar y reflexionar. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde la desgarradora realidad sobre el terreno en Gaza hasta los cambios geopolíticos más amplios que están ocurriendo en todo Oriente Medio. Pero antes de terminar, quiero dejar a nuestros oyentes con una idea final, algo para reflexionar a medida que avanzamos a lo largo de nuestra conversación. Un tema recurrente ha sido la urgente necesidad de pasar de un paradigma de violencia y opresión a uno que priorice la diplomacia, el derecho internacional y el bienestar de todos los pueblos de la región. Esto no es solo una cuestión de idealismo, sino también de pragmatismo. Si damos un paso atrás y consideramos el juego a largo plazo, la verdadera seguridad y estabilidad en Oriente Medio solo puede lograrse a través de una paz justa y duradera que aborde las causas profundas del conflicto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Te planteo esta pregunta, querido oyente. ¿Cómo puede la comunidad internacional y cada uno de nosotros individualmente contribuir a construir un futuro
en el que las estrategias geopolíticas prioricen la paz, los derechos humanos y el bienestar de todos los pueblos de Oriente Medio? Es una pregunta con la que vale la pena lidiar y que exige nuestra atención y acción. En última instancia, el futuro de Oriente Medio está en manos de su pueblo. Son ellos quienes deben decidir qué tipo de futuro quieren construir. Pero nosotros como ciudadanos del mundo tenemos la responsabilidad de apoyarlos en su lucha por la paz, la justicia y la dignidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Sigan pensando en todo esto y nos vemos en la próxima.